Durante 2 décadas, desde 1955 hasta 1975, Gunsmoke se erigió como la serie western más querida de la televisión, un hito cultural que cautivó a millones de personas en todo Estados Unidos. En el centro de esta legendaria serie estaba James Arness, cuya interpretación del Marshal Matt Dillon se convirtió en una de las figuras más perdurables e icónicas de la historia de la televisión. Con su imponente altura de 2 metros y su autoridad tranquila, Arness traía la justicia a las polvorientas calles de Dodge City semana tras semana, dominando tanto la pantalla como la lealtad de los espectadores. Sin embargo, detrás de las cámaras de esta célebre serie, no todo era tan armonioso como parecía. A pesar de la fuerte camaradería que mostraban en pantalla, Arness estaba envuelto en una disputa privada con un compañero de reparto, un conflicto tan intenso que secretamente esperaba que ambos fueran eliminados de la serie. Pero antes de sumergirnos en el drama oculto detrás de las cámaras, vale la pena explorar cómo Gunsmoke se convirtió en un fenómeno de la pequeña pantalla. La historia comenzó en 1952 como una serie radiofónica, con William Conrad prestando su voz grave y autoritaria al personaje del Marshal Dillon. Su interpretación capturó a la perfección la dureza y el peso moral de la justicia fronteriza, lo que ayudó a la serie a convertirse rápidamente en una de las favoritas de los oyentes de todo el país. Lejos de ser un mero prototipo, la versión radiofónica sentó las bases de la rica narrativa, los personajes convincentes y la atmósfera auténtica de la serie, elementos que se trasladarían a su sucesora televisiva. Cuando la CBS tomó la decisión de llevar Gunsmoke a la televisión en 1955, la cadena buscó un protagonista que pudiera encarnar visualmente al rudo Marshal que el público radiofónico había imaginado. Aunque William Conrad había definido la voz de Dillon, los productores consideraron que su presencia física no se ajustaba a su visión del personaje en la pantalla. Esta decisión de casting fue una de las más importantes de la historia de la televisión y acabó llevando a la selección de James Arness, cuya imponente estatura y carisma contenido definirían el papel durante generaciones. Inicialmente se pensó en la leyenda de Hollywood, John Wayne, para el papel, pero este lo rechazó debido a sus compromisos cinematográficos. El duque era consciente de que una serie de televisión requeriría un calendario de producción agotador que interferiría con su próspera carrera cinematográfica. Sin embargo, Wayne creía firmemente en el potencial de la serie y recomendó personalmente a su amigo James Arness para el papel. Como muestra de apoyo, Wayne incluso grabó una introducción especial para el episodio piloto, prestando su poderío como estrella para ayudar a Gunsmoke a causar sensación entre los espectadores desde el principio. Este respaldo resultó ser un golpe maestro. Arness no solo hizo suyo el papel, sino que creó una interpretación tan icónica que rivalizó con la legendaria presencia en pantalla de Wayne, asegurándose un lugar en la historia de la televisión. La decisión de elegir a Arness para interpretar a Matt Dillon cambiaría para siempre el panorama de las series western de televisión. James Arness aportó a Gunsmoke algo más que su imponente presencia física. Como veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, galardonado con la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura por su valentía en el campo de batalla, poseía una auténtica determinación que encajaba a la perfección con un agente de la ley del salvaje oeste. Sus experiencias bélicas en la batalla de Anzio, donde resultó gravemente herido por el fuego de las ametralladoras alemanas, le habían inculcado una fuerza tranquila que se traducía muy bien en el personaje de Matt Dillon. Alistado en el ejército estadounidense en 1943, Arness sirvió en la 3, a División de Infantería durante la Segunda Guerra Mundial. A los 10 días de la invasión aliada de Anzio, Italia resultó gravemente herido por el fuego de las ametralladoras alemanas. La herida le costó parte de un pie y lo dejó hospitalizado durante meses. Estas cicatrices del campo de batalla no solo moldearon su carácter, sino que también afectaron a su trabajo a lo largo de su carrera como actor. Las lesiones que Arness sufrió durante la guerra, especialmente en las rodillas y los pies, le causaron molestias duraderas que le acompañaron durante los 20 años que duró Gunsmoke. Para aliviar su esfuerzo físico, el equipo de producción realizó ajustes en el plató. Las escenas que requerían mucho caminar o acción física se programaban a primera hora de la mañana,
antes de que el dolor se hiciera demasiado intenso. A pesar de estas dificultades, la interpretación de Arnis del mariscal Matt Dillon siguió siendo impecable. Su dedicación al papel, combinada con la creatividad del equipo a la hora de programar el rodaje, garantizó que su interpretación nunca flaqueara. Al igual que la inquebrantable determinación de Dillon por defender la ley, la capacidad de Arnis para superar el dolor reflejaba la misma fuerza y determinación que hicieron legendarios tanto al actor como al personaje. Esta perseverancia, a pesar del sufrimiento físico, añade otra capa a la comprensión del hombre detrás de la placa y, Potential Mensch, ofrece una visión de las tensiones que más tarde se desarrollarían con sus compañeros de reparto. Gunsmoke reunió un reparto extraordinario que creó la química perfecta para una serie de larga duración. Junto a Arnis, la serie contó con Milburn Stone como Doc Adams, cuyo nombre real, Galen Adams, fue revelado más tarde y que el propio actor eligió tras recibir el honor de los guionistas. Dennis Weaver, como el ayudante cojo Chester Good, sustituido más tarde por Ken Curtis como Festus Hagen, y Amanda Blake como Miss Kitty Russell, la propietaria del Long Branch Saloon y el interés romántico implícito de Matt Dillon. El papel de Blake como Miss Kitty sufrió una fascinante transformación entre los distintos medios. En la serie de radio original, Kitty era retratada de forma bastante explícita como una madame profesional, un detalle que añadía complejidad a su personaje, pero que seguía siendo un secreto a voces. Sin embargo, la televisión de los años 50 funcionaba con unas directrices de contenido más estrictas, y los ejecutivos de la cadena estaban interesados en que Gunsmoke fuera apta para todos los públicos para mantener su gran atractivo. Como resultado, el pasado de Kitty se suavizó considerablemente y su profesión se minimizó deliberadamente en pantalla. Se convirtió en una respetada mujer de negocios que dirigía el Long Branch Saloon con encanto e independencia. Este cambio no solo hizo que Kitty resultara más cercana al público, sino que también garantizó que la serie pudiera cautivar a espectadores de todas las edades sin controversias. A pesar del cambio, la interpretación cálida y enérgica de Amanda Blake mantuvo a Kitty como una parte querida y esencial del legado de Gunsmoke. Curiosamente, Blake no fue la primera elegida para el papel de Miss Kitty. El papel pertenecía inicialmente a la actriz Polly Bond, una intérprete veterana procedente de una familia dedicada al mundo del espectáculo, que ya se había hecho un nombre en el western a los 11 años. Sin embargo, Bond rechazó la oportunidad para centrarse en su vida personal, lo que abrió la puerta a Blake. Una vez que asumió el papel, Blake transformó a Miss Kitty en uno de los personajes más queridos de la televisión. Su encanto, ingenio y profundidad emocional aportaron una energía única a Gunsmoke, demostrando que a veces el destino tiene un plan mejor. Lo que comenzó como un giro inesperado en el reparto se convirtió en un elemento definitorio del legado perdurable de la serie. Los personajes de la serie se convirtieron en nombres muy conocidos, y los espectadores sintonizaban semana tras semana para seguir sus aventuras en Dodge City. En la pantalla, sus relaciones parecían perfectas, en particular el largo y apasionado romance entre Marshall Dillon y Miss Kitty, que se convirtió en una de las historias de amor sin resolver más famosas de la televisión. Pero las apariencias engañan. Aunque James Arnis mantenía una relación cordial con la mayoría de sus compañeros de reparto, según se dice, sus interacciones con Amanda Blake estaban llenas de tensión. A pesar de la química entre sus personajes en pantalla, que sugería una conexión profunda e íntima muy apreciada por los espectadores, detrás de las cámaras, Arnis y Blake mantenían constantes desacuerdos que iban desde diferencias creativas hasta conflictos personales. Según personas que trabajaron en la producción durante las 2 décadas que duró la serie, Arnis expresó en privado que prefería que Blake abandonara la serie. Este sentimiento permaneció en gran parte oculto al público, ya que ambos actores mantuvieron una actitud profesional durante el rodaje y las apariciones en prensa. Ni Arnis ni Blake reconocieron públicamente su difícil relación durante la serie, preservando así la ilusión de armonía que era crucial para el éxito de Gunsmoke. Lo que hace que este conflicto entre bastidores sea especialmente fascinante es el éxito con el que ambos actores ocultaron su animadversión personal.
Los espectadores no se percataron en absoluto de que las tiernas miradas entre Marshall Dillon y Miss Kitty eran intercambiadas por dos intérpretes que apenas se toleraban cuando las cámaras dejaban de rodar. Esta disciplina profesional dice mucho de su compromiso con su oficio y con la serie, que se había convertido en una institución cultural. La larga duración de Gunsmoke obligó a Arnice y Blake a trabajar en estrecha colaboración durante casi 2 décadas, una situación difícil incluso para actores que se llevan bien. Para dos personalidades fuertes con incompatibilidades fundamentales, esta situación creó una olla a presión de emociones que en ocasiones estallaba a puerta cerrada. ¿Qué causó tanta tensión entre estos dos iconos de la televisión? Varios factores contribuyeron a su difícil relación, creando una compleja red de fricciones profesionales y personales que se agravaron con el tiempo. En primer lugar, las diferencias creativas plagaron su relación laboral desde el principio de la serie. Arnice, que se involucró cada vez más en los aspectos de producción de Gunsmoke a medida que avanzaba la serie, solía tener opiniones muy firmes sobre cómo debían interpretarse las escenas y cómo debían desarrollarse las historias. A medida que crecía su poder como estrella, también lo hacía su influencia en la dirección de la serie. A mediados de la década de 1960, Arnice se había asegurado un importante control creativo, incluida la aprobación de los guiones y las decisiones sobre el reparto. Blake, una actriz talentosa y con opiniones firmes, con un fuerte instinto sobre su personaje, a menudo discrepaba de la visión de Arnice. Estos enfrentamientos creativos solían centrarse en la representación de la relación entre Matt y Kitty, un elemento central de la serie que requería un tratamiento delicado. Mientras que Blake presionaba para que la relación entre los personajes fuera más explícita, Arnice prefería mantener la dinámica sutil y discreta que había definido su relación desde el principio. Estas batallas creativas agotaron a los directores y a los miembros del equipo, que a menudo se veían atrapados en el fuego cruzado. En segundo lugar, los choques de personalidad crearon una fricción natural que se intensificó con el tiempo. Sus compañeros describían a Arnice como una persona muy reservada y algo distante fuera de cámara, lo que contrastaba con su imponente presencia en pantalla. Prefería la tranquilidad entre toma y toma y mantenía una estricta separación entre su vida personal y profesional. Conocido por ser un solitario en el plató, Arnice solía retirarse a su camerino en lugar de socializar con el reparto y el equipo durante los descansos. Blake, por el contrario, era conocida por su personalidad vibrante y su carácter sociable en el plató. Disfrutaba de la camaradería de la producción y a menudo organizaba reuniones para el reparto y el equipo. Su enfoque extrovertido de las relaciones laborales contrastaba con el estilo más introvertido de Arnice. Estas diferencias fundamentales de temperamento crearon una fricción natural que, tras años de trabajo conjunto, se convirtió en un resentimiento más profundo. En tercer lugar, a medida que Gunsmoke evolucionaba, también lo hacía el equilibrio de poder entre los personajes. Aunque Marshall Dillon seguía siendo la figura central, el papel de Miss Kitty se amplió considerablemente desde las primeras temporadas, lo que le valió a Blake una atención cada vez mayor por parte de los fans y los medios de comunicación. Su interpretación de la decidida propietaria del salón resonó especialmente entre las espectadoras, que apreciaban ver a una mujer con iniciativa e independencia en un género tradicionalmente dominado por personajes masculinos. Algunos miembros del equipo de producción sugirieron más tarde que Arnice se sentía amenazado por la creciente popularidad de Blake, preocupado por que su personaje pudiera eclipsar su papel central. A medida que aumentaba el correo de los fans para Blake y las revistas comenzaban a destacar su contribución al éxito de la serie, las tensiones se intensificaron. Esta dinámica refleja un reto común en las series de larga duración, cuando los personajes secundarios desarrollan un público fiel que rivaliza con las estrellas aparentes. En cuarto lugar, el agotador calendario de producción de la serie pasó factura a todos los involucrados. Durante sus años de máximo esplendor, Gunsmoke producía hasta 40 episodios por temporada, un ritmo agotador para los estándares actuales. Las largas jornadas en el plató, combinadas con las exigencias físicas de una serie western rodada en su mayor parte en exteriores y en condiciones difíciles,
crearon un ambiente en el que los ánimos podían caldearse fácilmente. Para Arnis, cuyas heridas de guerra le causaban un dolor crónico que empeoraba a lo largo del día. El agotamiento era tanto físico como mental, otro factor fundamental para comprender la difícil relación de Arnis con Blake es el sufrimiento físico que padeció durante la producción de Gunsmoke. Las heridas de guerra que sufrió en 1944 nunca se curaron del todo, lo que le provocó un dolor crónico y problemas de movilidad que empeoraron con la edad. En la década de 1960, Arnis necesitaba adaptaciones especiales durante el rodaje. Las escenas que implicaban mucho caminar o acción física debían programarse a primera hora del día, antes de que el dolor se intensificara. El equipo de producción ajustaba los horarios de rodaje en función de sus limitaciones físicas, lo que creaba retos logísticos que añadían estrés a una producción ya de por sí exigente. Cuando Gunsmoke entró en su última década, las secuelas de las antiguas heridas de guerra de James Arnis se hicieron cada vez más evidentes. Los años de desgaste, combinados con una artritis severa, hicieron que los largos y exigentes días de rodaje de la serie se convirtieran en un serio desafío. Para aliviar su malestar, el equipo de producción ajustó aún más el calendario de rodaje, filmando las escenas de Arnis en bloques diarios para permitirle disponer de un tiempo crucial para descansar y recuperarse. A medida que su malestar aumentaba con la edad, Arnis se volvió más irritable en el plató, especialmente durante las largas jornadas de rodaje. Es posible que su dolor físico agravara las tensiones con Blake, cuyas escenas con él a menudo requerían intimidad emocional y paciencia, cualidades que pueden escasear cuando se sufre. La tensión romántica entre sus personajes requería una gran proximidad física y tomas prolongadas para captar los matices emocionales de su relación, lo que creaba situaciones en las que el malestar físico de Arnis podía agravar las tensiones interpersonales existentes. Por su parte, es posible que Blake no apreciara plenamente el alcance del sufrimiento de Arnis, ya que él era conocido por ser estoico con respecto a sus lesiones. Esta desconexión podría haber creado malentendidos sobre su comportamiento o sus reacciones durante las escenas en las que compartían protagonismo, lo que habría tensado aún más su ya difícil relación. A pesar de sus sentimientos personales, Arnis mantuvo una relación profesional con Blake durante todos los años que trabajaron juntos en Gunsmoke. Este compromiso con la profesionalidad explica por qué los espectadores nunca detectaron la tensión subyacente. Ambos actores entendían que el éxito de la serie dependía de su capacidad para dejar de lado sus diferencias personales cuando las cámaras empezaban a rodar. En una de las grandes ironías de Hollywood, la tensión romántica no resuelta entre Marshall Dillon y Miss Kitty se convirtió en una de las relaciones más queridas de la televisión, a pesar de estar interpretada por dos actores que en privado luchaban por mantener la cordialidad. Las miradas anhelantes y los momentos tiernos que los fans atesoraban eran un testimonio de la excepcional capacidad interpretativa de ambos actores. Su química en pantalla era tan convincente que los espectadores pasaron décadas especulando sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Matt y Kitty. Los guionistas y productores de la serie mantuvieron deliberadamente la ambigüedad sobre si la pareja había consumado su relación, lo que permitió al público proyectar sus propias interpretaciones en las sutiles interacciones entre los personajes. Esta ambigüedad se convirtió en uno de los aspectos más comentados de Gunsmoke, generando innumerables teorías y debates entre los fans que continúan aún hoy en día. Amanda Blake permaneció en Gunsmoke durante 19 de sus 20 temporadas, abandonando la serie un año antes de su final. Su decisión de marcharse fue voluntaria y no se debió a los deseos personales de Arnis. Después de casi 2 décadas interpretando a Miss Kitty, Blake decidió buscar otras oportunidades y pasar más tiempo en su casa de Phoenix con su marido. Aunque la salida del personaje se explicó diciendo que Kitty había abandonado Dodge City para buscar oportunidades en Nueva Orleans, muchos fans quedaron devastados por la ausencia de este querido personaje en la última temporada de la serie. A pesar de las tensiones entre bastidores, Gunsmoke prosperó durante 2 décadas, convirtiéndose en uno de los dramas de televisión más exitosos. La serie sobrevivió a numerosos retos, entre ellos una casi cancelación en 1967,
cuando la CBS planeó inicialmente poner fin a la serie tras 12 años de éxito. Cuando se supo la noticia, los fans se indignaron. Bombardearon la cadena con cartas y protestas, exigiendo que la serie siguiera en antena. En lo que se ha convertido en una leyenda de la televisión, la esposa del presidente de la CBS, William Paley, intervino al enterarse de los planes de cancelación. Como fanática de la serie, convenció a su marido para que reconsiderara la decisión. En un giro ahora famoso, la CBS canceló Gilligan's Island y trasladó Gunsmoke a los lunes por la noche, donde siguió triunfando durante otros 8 años. Este notable rescate demostró el extraordinario impacto cultural de la serie y probó que una base de fans apasionada podía moldear el futuro de la televisión. Gunsmoke no solo sobrevivió a esta amenaza, sino que ganó una energía renovada y siguió evolucionando con los tiempos. A lo largo de su trayectoria, Gunsmoke se adaptó continuamente para mantener el interés del público. Comenzó como un programa en blanco y negro de 30 minutos, pero su creciente popularidad pronto exigió más. El programa se amplió a 1 hora completa, sin dejar de ser en blanco y negro, lo que dio a los espectadores más tiempo para sumergirse en el duro mundo de Dodge City. A medida que avanzaba la televisión, también lo hacía Gunsmoke, que acabó adoptando el color, lo que dio vida como nunca antes a las polvorientas llanuras y a los dramáticos enfrentamientos. Cada transformación fue un esfuerzo deliberado por mantenerse fresco y atractivo, lo que demostró que la clave de sus extraordinarios 20 años en antena fue su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. A través de una reinvención constante, Gunsmoke se convirtió en algo más que un western. Se convirtió en una leyenda de la televisión y en uno de los dramas con guión más longevos de la historia. Cuando Gunsmoke finalmente terminó en 1975, no hubo un gran final. La serie concluyó con un episodio normal, ya que la cadena tomó la decisión de cancelarla después de que terminara el rodaje. La mayoría del reparto no se enteró de la noticia por los productores, sino por los medios de comunicación. Incluso James Arness, el rostro de Gunsmoke, solo se enteró porque las revistas especializadas ya habían dado la noticia. La repentina y poco ceremoniosa cancelación dejó al reparto y al equipo en estado de shock, marcando un final agridulce para uno de los westerns más queridos de la televisión. A pesar de su poco ceremonioso final, Gunsmoke se aseguró un lugar en la historia de la televisión con la impresionante cifra de 635 episodios, un récord para una serie de televisión con guión en horario de máxima audiencia que se mantuvo hasta que Los Simpson lo superó en 2018. El último episodio de Gunsmoke en 1975 no supuso el final de su legendaria trayectoria. Entre 1987 y 1994, la querida serie western regresó con 5 películas para televisión. Gunsmoke volvió a Dodge. Gunsmoke, el último Apache. Guns to the Last Man. Gunsmoke, el largo viaje. I, Gunsmoke, One Man's Justice. Estas películas reunieron al reparto y llevaron a los fans de vuelta a las polvorientas calles de Dodge City. En el centro de todas ellas estaba James Arness, que volvió a ponerse la placa para interpretar al icónico Marshal Matt Dillon. Aunque las películas no recibieron una gran acogida por parte de la crítica, ofrecieron una nostálgica continuación de la serie, dando a los fans una sincera oportunidad de volver a visitar el mundo y los personajes que tanto habían querido durante tantos años. Cabe destacar que Amanda Blake no participó en estas reuniones, ya que falleció en 1989 a los 60 años por complicaciones relacionadas con el SIDA, un hecho que no se conoció hasta después de su muerte. Su ausencia fue muy sentida por los fans, que esperaban ver a Matt y Kitty reunidos por última vez. Tras el final de Gunsmoke, tanto James Arness como Amanda Blake pasaron a otros proyectos, reconociendo el importante impacto que la serie había tenido en sus carreras. En entrevistas posteriores, ambos actores hablaron con cariño de su etapa en Gunsmoke, centrándose en la calidad y el impacto cultural de la serie, más que en los conflictos personales. Esta cordialidad pública mantuvo la ilusión de que todo había ido bien entre bastidores, preservando la magia de la relación entre Matt y Kitty para generaciones de espectadores. Blake siguió actuando en películas para televisión y haciendo apariciones especiales en
varios programas hasta que su salud comenzó a deteriorarse a finales de la década de 1980. Más allá de su carrera como actriz, se hizo conocida por su apasionada defensa del bienestar animal, fundando la Arizona Animal Welfare League y dedicando mucho tiempo y recursos a la conservación de la vida silvestre. James Arness, que falleció en 2011 a los 88 años, se mantuvo muy reservado sobre sus relaciones interpersonales en Gunsmoke. En consonancia con su carácter reservado, rara vez hablaba de los conflictos o tensiones de sus años en la serie, prefiriendo que su trabajo hablara por sí mismo. Tras Gunsmoke, protagonizó la serie western How the West Was Won y el drama policial McLean's Law, aunque ninguna de ellas alcanzó el mismo nivel de éxito que su papel más emblemático. En sus últimos años, Arness se volvió cada vez más reservado. Rara vez concedía entrevistas o hacía apariciones públicas. Dedicó gran parte de su tiempo a su familia y a sus pasiones por el surf y la navegación a lo largo de la costa de California, lo que contrastaba enormemente con las llanuras sin litoral de Dodge City, donde había pasado gran parte de su vida profesional. Quizás el aspecto más notable de la relación entre Arness y Blake es cómo ocultaron por completo su antipatía personal mientras creaban una de las parejas más queridas de la televisión. Su capacidad para dejar de lado los sentimientos personales en aras de su oficio representa el más alto nivel de profesionalidad en la interpretación. Este compromiso con sus personajes y con la historia trascendió cualquier rencor personal que pudiera existir entre ellos. Durante 20 años, los espectadores invitaron a Matt Dillon y Kitty Russell a sus hogares, invirtiendo emocionalmente en una relación que parecía encarnar un afecto y un respeto genuinos. El hecho de que esta convincente interpretación proviniera de dos actores que, según se dice, luchaban por mantener la cordialidad fuera de la pantalla, hace que su actuación sea aún más impresionante. Su situación refleja una realidad común en la industria del entretenimiento, donde los intérpretes a menudo deben trabajar en estrecha colaboración con sus colegas, a pesar de las diferencias personales. Lo que distingue la dinámica entre Arness y Blake es la longevidad de su asociación y la importancia central de la relación entre sus personajes para el atractivo de la serie. A diferencia de las series de televisión modernas, que pueden durar entre 5 y 7 temporadas, Gunsmoke les exigió mantener esta fachada profesional durante casi 2 décadas, una hazaña extraordinaria de compartimentación y compromiso con el oficio. Gunsmoke sigue siendo aclamada como uno de los mayores logros de la televisión, y sus reposiciones siguen emitiéndose más de 6 décadas después de su estreno. Nuevas generaciones de espectadores siguen descubriendo la serie y enamorándose de los complejos personajes y las apasionantes historias de Dodge City. La tensión entre James Arness y Amanda Blake sigue siendo una nota fascinante en la historia de la televisión, un recordatorio de que la magia que vemos en la pantalla a menudo proviene de la excepcional capacidad de los intérpretes para trascender sus sentimientos personales y dar vida a los personajes que tanto apreciamos. Al final, independientemente de los conflictos personales que existieran entre ellos, tanto Arness como Blake crearon un legado televisivo que les ha sobrevivido a ambos, demostrando que, a veces, las colaboraciones más difíciles pueden dar lugar al arte más perdurable. Su complicada relación entre bastidores añade otra capa de complejidad a una serie que, incluso décadas después, sigue cautivando al público con su retrato auténtico de la vida, el amor y la justicia en la frontera americana. Al recordar Gunsmoke hoy, podemos apreciar no solo las historias apasionantes y los personajes icónicos, sino también la notable profesionalidad de dos actores que, a pesar de sus diferencias personales, regalaron a la televisión una de sus relaciones más memorables. En ese sentido, tal vez la tensión entre Arness y Blake contribuyó a la química eléctrica que se veía en pantalla y que hacía tan cautivadora la relación entre Matt y Kitty, lo que demuestra el dicho de que a veces las colaboraciones más difíciles producen los resultados más mágicos.